Este programa especial y diferente al formato regular de Gracia a Vosotros, en la traducción simultánea de un sermón predicado en la conferencia Fuego Extraño, llevada a cabo del 16 al 18 de octubre del año 2013, en la iglesia del pastor John MacArthur. Bueno, es mi gozo esta mañana mirar en una defensa por el cesacionismo. Cuando una persona escuchó que iba a hablar esta mañana del cesacionismo, simplemente me dijo, ¿quieres decir de la unión? Ahora, bueno, las cosas no han ido tan mal. Y yo vivo en Texas, pero no se ha hablado de eso todavía. Esta mañana no vamos a tratar de un asunto político, sino de un asunto bíblico. El caso, la cuestión del cesacionismo. Y claramente es un nombre bastante inapropiado, porque fue puesto por los teólogos, no por los mercadólogos. Es algo negativo, es algo que la gente no cree. Es como comenzar un equipo de fútbol americano en las Filipinas y llamarles los Folders de Manila. Bueno, es algo negativo. Pero el problema real con este nombre, cesacionismo, no es que sea negativo, sino que fácilmente se le ha caricaturizado como creyendo que el Espíritu esencialmente ha cesado en su obra. Y como resultado de eso, injustamente somos acusados de poner al Espíritu en una caja y aún de abrazar una perspectiva de la ilustración no bíblica y pasada de moda. Pero esas son caricaturas y distorsiones, porque creemos no solamente que el Espíritu Santo ha continuado su obra, sino que está desplegándose en y por medio de nosotros, desplegando el poder de Cristo resucitado. Y no hay nada eterno que suceda en el creyente individual o en una iglesia local aparte de la obra del Espíritu Santo. Ustedes y yo podemos producir efectos temporales, pero no tenemos ninguna capacidad o poder para obtener alguna recompensa eterna o un avance eterno o una edificación eterna para la vida de la iglesia o del individuo. Es una completa representación inadecuada de lo que creemos, decir que uno vive como debe vivir, que creemos en el Padre, en el Hijo y en las Santas Escrituras, como si las Sagradas Escrituras hubieran reemplazado el lugar del Espíritu Santo en la Trinidad. Es equivocado llamarnos, como algunos dicen, los deístas bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que los cesacionistas creemos que el Espíritu ha cesado? Y vamos a ser muy claros en esto. Solamente creemos que Él ha cesado una función, y esta es que ya no da a los creyentes del día de hoy los dones milagrosos como hablar en lenguas, la profecía y las sanidades. Por otro lado, los continuacionistas creen, ya sea que los dones milagrosos han continuado sin disminuir desde Pentecostés, o otros dirían, bueno, menguaron durante mucha etapa de la historia de la iglesia, pero ahora ya han sido restaurados. Y aunque hay diferencias entre las tres ramas del movimiento carismático, los pentecostales, los carismáticos y la tercera ola, todos son inherentemente continuacionistas y con frecuencia utilizan los mismos argumentos en sus escrituras y en sus discursos para defender su continuacionismo que comparten. Y el principal argumento que ellos tienen para defender el continuacionismo es esto. Primero que nada, en ningún lugar del Nuevo Testamento se dice que los dones milagrosos cesarían durante la era de la iglesia. Pero este argumento tiene doble filo, porque el Nuevo Testamento no dice directamente que iban a continuar. Entonces responden con un segundo argumento. Hay un par de pasajes en el Nuevo Testamento que implican que los dones milagrosos continuarían hasta que Cristo regrese. Y su ejemplo favorito es 1 Corintios 13:10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Argumentan que esto significa que solamente cuando Cristo regrese, los dones parciales de lenguas y profecías cesarán. Sin embargo, como ustedes saben, este es un pasaje muy disputado y hay varias interpretaciones posibles. Hay desacuerdos en cómo interpretar ese pasaje en ambos bandos. Entonces, no pueden legítimamente apoyar su teología y su práctica de este pasaje tan controversial. De hecho, la verdad es que durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, este pasaje se utilizó para defender el cesacionismo. El tercer
argumento principal para la continuación de los dones milagrosos es que el Nuevo Testamento habla solamente de la era de la Iglesia y por tanto los dones que comenzaron en esa era deben continuar a lo largo de ella. Y ellos dicen que nosotros dividimos artificialmente la era de la Iglesia en la era apostólica y la era posapostólica. Pero a menos que creamos que hay apóstoles el día de hoy al mismo nivel que Pedro y Pablo, y muchos de los carismáticos no lo creen, entonces ellos también dividen la iglesia, la era de la iglesia, y ellos relegan el apostolado solamente a la era de los apóstoles, y de facto se han convertido en cesacionistas, al menos en parte. Pero por mucho, el argumento más común que los continuacionistas han esgrimido, y esto es algo que les quiero mostrar, que está en todas partes, y es que 500 millones de cristianos que profesan experiencias carismáticas no pueden estar todos equivocados. Pero pensemos esto por un momento. Usando ese mismo argumento, deberíamos entonces aceptar todos los milagros de la Iglesia Católica Romana también. Después de todo, hay billones de ellos. 1,000 millones de católicos que profesan esos milagros y además tienen una historia mucho más larga. El punto es, 500 millones de cristianos profesantes no pueden estar equivocados. Esos son los argumentos más comunes para el continuacionismo. Pero quiero que consideremos la defensa bíblica del cesacionismo. Primero que nada, tenemos que asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo, así que vamos a definirlo. El cesacionismo no significa, como nuestros críticos lo presentan, que Dios ya no hace nada milagroso. Como un pastor, yo tengo el gozo de ver milagros con frecuencia porque cada vez que un pecador muerto espiritualmente es traído a la vida, es una obra milagrosa de la gracia divina. El apóstol Pablo dice que la única forma de que un pecador enceguecido puede conocer la verdad es si Dios, que dijo, haya luz, dice, haya luz en ese corazón. Cada vez que alguien es sanado solamente como respuesta a las oraciones del pueblo de Dios, en completa contradicción a lo que la comunidad médica dice, es un milagro divino en el que Él intervino. Entonces los cesacionistas no quieren decir que Dios ya no hace nada milagroso. El cesacionismo no significa que el Espíritu ya no puede, si Él lo escogiera, dar la capacidad milagrosa a alguien el día de hoy. Dios puede hacer lo que Él quiera y cuando Él quiera. Y si Él escogiera hacerlo, puede permitir que alguien el día de hoy hable en un idioma que nunca ha estudiado. Simplemente no sería el don del Nuevo Testamento porque no sería una revelación de Dios como fue en aquel tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir cesacionismo? Bueno, queremos decir que el Espíritu ya no, de manera soberana, da a los creyentes individuales los dones milagrosos espirituales que encontramos en las Escrituras y que estaban presentes en la iglesia del primer siglo. Tampoco es el plan del Espíritu ni su patrón normal distribuir dones espirituales milagrosos a los cristianos y a las iglesias en el día de hoy, como lo hacía en la época de los apóstoles. Esos dones cesaron como normativos con los apóstoles. Pero por supuesto, la pregunta crucial es ¿por qué? ¿Por qué creemos que esos dones milagrosos del Espíritu cesaron cuando creemos que el resto de las funciones del Espíritu continúan? Y como los cesacionistas en promedio, bueno, vamos a 1 Corintios 13, y les digo que se puede hacer un caso ahí, pero el cesacionismo no se sostiene o cae por 1 Corintios 13. Y estamos aquí reunidos en este tiempo en la mañana y quiero presentar delante de ustedes 7 argumentos bíblicos para el cesacionismo. Y cada uno de estos argumentos merece su propio mensaje. Honestamente, un par de ellos merecen una serie de mensajes y voy a tratar de cubrir los 7 en esta semana. Y algunos de los que están de mi iglesia aquí se van a sorprender porque cuando comencé el Sermón del Monte hace tiempo, había algunos alumnos ahí que estaban graduados y que acaban de entrar y se graduaron cuando terminé estos mensajes. Y no puedo desarrollar todos estos argumentos de manera completa esta mañana, ni quiero contestar, ni puedo contestar todas las objeciones que se presentan a estos argumentos. Mi deseo en esta mañana es
darles un panorama, un vistazo desde 30,000 pies de altura para la defensa del cesacionismo, y espero alentarlos a que estudien un poco más. El primer argumento bíblico para el cesacionismo es el rol único de los milagros. Muchos evangélicos, y yo creo que la mayoría de los carismáticos, piensan que los milagros están esparcidos en prácticamente cada página de la historia bíblica, y en realidad solamente hubo 3 periodos primarios en los cuales Dios obró milagros por medio de hombres que estaban dotados de manera única. Entonces hubo 3 periodos primarios cuando Dios dio a los seres humanos el poder de obrar milagros. El primero fue en la época de Moisés y Josué. Este periodo duró desde el Éxodo en 1445 a.C., durante la carrera de Josué, que terminó aproximadamente en el 1380 a.C. Es decir, este primer periodo de milagros duró aproximadamente 65 años. La segunda ventana o periodo del cual vinieron los milagros fue durante los ministerios de Elías y Eliseo. Promoviendo una vez más la cronología bíblica, ellos ministraron más o menos desde el 860 hasta el 795 a.C. Nuevamente un periodo de tan solo 65 años. La tercera vez que los milagros ocurrieron fue durante la época de Cristo y sus apóstoles. Por supuesto, comenzó con su ministerio y duró hasta cuando murió el más longevo, el apóstol Juan, aproximadamente un periodo de 70 años. Ahora, durante la historia, por supuesto que Dios ocasionalmente ha intervenido con milagros directos, pero en miles de años de la historia humana, solo ha habido aproximadamente 200 años en los cuales Dios ha capacitado o les ha dado poder a los hombres para obrar milagros. Y aún entonces, los milagros no se realizaban todos los días. ¿Por qué sucedió esto? Porque el propósito principal de los milagros siempre ha sido confirmar las credenciales de un mensajero designado divinamente, para establecer la credibilidad de uno que habla por Dios, no uno que enseña o explica la palabra de Dios como yo lo estoy haciendo esta mañana, sino alguien en cuya boca Dios ha puesto sus mismas palabras. Este patrón comenzó con el primer obrador de milagros, Moisés. Y quiero que vayan conmigo a Éxodo 6, capítulo 28. Éxodo 6, capítulo 6, versículo 28. Voy a comenzar a leer en el versículo 28. Y aquí Moisés recuenta y expande lo que había sucedido cuando fue llamado. Éxodo 6, 28. Y cuando Jehová vino a Moisés en tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón. ¿Ven lo que está sucediendo aquí? Dios le está diciendo: ok, está bien, ¿no crees que yo te pueda dar el poder? Yo puedo hacer por medio de ti lo que yo quiera. Bueno, entonces te voy a dar a Aarón, y tú vas a ser como Dios para Aarón. Él va a ser como tu profeta. Tú vas a poner tus palabras en su boca, las palabras que yo ponga en tu boca, y entonces él hablará al Faraón. Ahora, regresen al capítulo 4, porque expande un poco acerca de esto en Éxodo 4, y noten el versículo 15. Tú hablarás a él, está hablando de Aarón, y pondrás en su boca las palabras. Recuerden, él es el profeta. Tú pones en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ahora, noten que en ambos pasajes, que para que Aarón fuera el profeta, no podía hablar por sí mismo. Él tenía que hablar solamente las palabras de Moisés, que estaba en lugar de Dios para él. Y eso es lo que significaba ser un profeta. Las palabras de Dios puestas en tu boca. Por eso es que cuando Dios comisionó a Jeremías, le dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Pero ¿cómo es que la gente iba a saber
¿Cómo iba a saber la gente si un hombre que afirmaba ser un profeta era de hecho hablando las palabras de Dios? Moisés, el primer profeta, enfrentó este dilema y lo trae delante de Dios, comenzando aquí en capítulo 4. Moisés dijo: ¿y qué si no me creen ni oirán a mi voz? Porque dirán: ¿no te apareció Jehová? ¿Cómo vamos a saber que tú eres el profeta de Dios? Que estas son las palabras de Dios en tu boca. Y el Señor le dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Ustedes recuerdan cómo se desarrolla esta historia. Él la tiró al cielo y se convirtió en una serpiente y Moisés huía de ella. Entonces el Señor le dijo: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y lo tomó y se volvió vara en su mano. Y esto es lo que Dios dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por eso te estoy dando la capacidad de obrar milagros. Y eso lo reitera con dos milagros más en los versículos que siguen. Entonces entendamos que Dios capacitó a Moisés para obrar milagros con un propósito únicamente, y este era validar a Moisés como el profeta de Dios y el mensaje de Dios como las palabras mismas de Dios. Moisés fue universalmente aceptado como un profeta de Dios, y lo que él escribió se convirtió literalmente en la palabra de Dios, que vino a ser aceptado como las palabras literales de Dios. ¿Por qué fue esto? Porque el poder de obrar milagros validaban sus afirmaciones de que hablaba por Dios. Y esto continuó siendo el propósito de los milagros durante todo el Antiguo Testamento. Consideren, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento. Moisés escribió que Dios levantaría hombres como él para hablar por Dios. Otros profetas. Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículo 15. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Obviamente, el gran profeta, últimamente que cumpliría esta profecía, era Moisés, pero en Ezequiel se describe este ministerio de profecía que estaba activo durante sus vidas, según Números 11, que continuaría. Y entonces aquí en Deuteronomio, Moisés establece 3 criterios para discernir quiénes eran los falsos profetas y quiénes eran los verdaderos. Dice en el versículos 21 y 22 de este capítulo, dice que las predicciones de los verdaderos profetas siempre se cumplirían. Ese es el criterio número 1. Las predicciones de los verdaderos profetas siempre se cumplirían. Y así vas a saber si él tenía en sí las palabras de Dios. Ahora en Deuteronomio 13, versículos 1 al 5, Dios dice que si él escoge autentificar a un profeta, lo iba a hacer dándole el poder de obrar milagros, como lo hizo con Moisés. También en Deuteronomio 13 dice que aun si obra milagros, el tercer criterio que debe ser utilizado es que si el mensaje del profeta se apega o no doctrinalmente a la revelación previa. Entonces Moisés era un profeta, se dieron milagros para identificar que tenía las palabras de Dios. Los profetas que vendrían después de él tenían que cumplir estos mismos requisitos. Entonces, en el Antiguo Testamento, solamente los profetas, solamente aquellos que hablaban autoritativa e infaliblemente por Dios, obraron milagros, porque los milagros eran sus credenciales. El milagro más famoso fuera del Pentateuco viene en el ministerio de Elías. Y en Primero de Reyes 18:36, cuando él está llamando a descender fuego sobre el altar en el Monte Carmelo, escuchen lo que dijo Elías el profeta. Primero de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecer sus holocaustos, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dios me autentificó. Cuando venimos al Nuevo Testamento, descubrimos el mismo patrón que se está llevando a cabo.
Y nuestro Señor, por supuesto, fue el cumplimiento último del profeta que Moisés había prometido en Deuteronomio 18. Él era el gran profeta, el profeta con el mensaje más grande y con las afirmaciones más grandes. Entonces no es sorprender que él llevó a cabo más milagros que ningún otro obrador de milagros en la historia humana. Pero así como fue con Moisés y con los profetas del Antiguo Testamento, el propósito principal de los milagros de Jesús era confirmar sus credenciales como el mensajero final e infalible que hablaba en nombre de Dios. El apóstol Juan hace esto central. De hecho, vayan conmigo al Evangelio de Juan y quiero mostrarles solo algunos ejemplos. Juan 5, 36. Jesús dice: «Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado». Vean lo que hago, vean las sanidades, vean los milagros. Estas son autentificaciones de Dios acerca de mí, como el último y final mensajero. En el capítulo 6, versículo 14, cuando la gente vio las señales que estaban haciendo delante de 5,000, y aquellos hombres concluyeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Capítulo 7, versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: ¿el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace? En el capítulo 10, versículo 24, los judíos le rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Versículo 37 de este mismo capítulo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, no me crean a mí, sino las obras, para que entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces vemos que los milagros de Jesús no eran una herramienta principal para un evangelismo efectivo. De hecho, dice, si alguien se levantara de entre los muertos y les hablara las palabras de Moisés, aún así no creerán. Los milagros de Jesús no eran principalmente para aliviar el sufrimiento humano, aunque por supuesto en sus milagros vemos el gran corazón de compasión que él tenía. La razón principal por la cual el Espíritu le dio el poder a Jesús para realizar milagros es para confirmar que él hablaba las palabras mismas de Dios, que él era todo lo que afirmaba ser. En el día de Pentecostés, un día de milagros, Pedro reiteró que ese era el propósito de los milagros de Jesús. Vean Hechos 2, versículo 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esa fue la razón de sus milagros. Jesús no solamente llevó a cabo milagros él mismo, sino que les dio este mismo poder a los apóstoles, y sus milagros sirvieron exactamente para el mismo propósito. Vamos a Hechos capítulo 14. Y noten el versículo 3. Por tanto, Pablo y Bernabé se detuvieron allí un largo tiempo en Iconio, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y milagros. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. El mismo punto. El escritor de Hebreos dice que el mensaje de salvación nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Los dones milagrosos que acompañaban a los apóstoles tenían el propósito de confirmar que ellos eran instrumentos genuinos de la revelación de Dios, así como había sido con Moisés, con los profetas del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, y con Jesús mismo. Ahora piensen en esto por un momento.
Y este es un viaje muy breve que podríamos hacer mucho más y mostrar muchas cosas acerca de este asunto, pero puesto que este patrón es consistente a lo largo de las Escrituras, es razonable esperar que con la muerte de los apóstoles y con el final de la revelación de Dios, entonces aquellos que hablaban sus propias palabras, también la capacidad humana de obrar milagros terminará también, así como había terminado después de Moisés y de Josué por cientos de años, y también como sucedió después de Elías y Eliseo. B.B. Warfield escribe: los milagros no aparecen en las páginas de escritura de manera errática aquí y allá y en cualquier parte indiferentemente, sin una razón específica. Pertenecen a periodos de revelación y aparecen solo cuando Dios está hablando a su pueblo por medio de mensajeros acreditados, declarando sus propósitos de gracia. Su abundante despliegue en la Iglesia Apostólica es la marca de la riqueza revelatoria de la era apostólica. Y cuando se cerró este periodo de revelación, el periodo de obrar milagros también había pasado como se esperaría. La Escritura nos lleva a esperar el final de los dones milagrosos debido al rol único que los milagros siempre han jugado como una validación de alguien que habla las palabras mismas de Dios. Un segundo argumento relacionado con esto es el final del don de apostolado, la terminación del don de apostolado. En dos lugares en el Nuevo Testamento, Pablo se refiere a los apóstoles como uno de los dones que Dios dio a su iglesia. Y noten en 1 Corintios capítulo 12, en medio de la sección acerca de los dones espirituales, 1 Corintios 12, versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pablo aquí está ilustrando la diversidad que el Espíritu ha creado dentro del cuerpo. Así como un cuerpo tiene miembros físicos, también el Espíritu ha dotado diferentes partes del cuerpo. Y aquí incluye apóstoles. Y aunque no todos los dones espirituales son oficios, todos los oficios del Nuevo Testamento son dones para la iglesia. Y esto queda claro en Efesios 4, Pablo lo hace claro, porque ahí él despliega o establece cómo funciona la iglesia. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego en el versículo 11 nos dice qué son esos dones. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Uno de los dones que Cristo dio a su iglesia fueron los apóstoles, pero ellos fueron un don temporal. La mayoría de los cristianos y la mayoría de los carismáticos evangélicos están de acuerdo que ya no hay más apóstoles como los 12 o como Pablo. ¿Por qué es esto? Porque para que un apóstol fuera un verdadero apóstol tenía que reunir 3 requisitos. Tenía que ser un testimonio del Cristo resucitado. En Hechos capítulo 1, y están reunidos tras el suicidio de Judas y están tratando de decidir quién va a tomar su lugar. En el capítulo 1, versículo 22 de Hechos, comenzando con el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que ser un testigo de la vida de Cristo y de su resurrección. En segundo lugar, para ser un apóstol tenía que haber sido señalado personalmente por Cristo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 2 se refiere a que los apóstoles como aquellos a quienes él había escogido. Y aún al final del capítulo 1, cuando están buscando reemplazar a Judas, en su oración ellos le dicen a Dios, muéstranos cuál de estos dos tú has escogido. En tercer lugar, para ser un apóstol en el verdadero sentido, tenías que ser capaz de obrar milagros. En Mateo capítulo 10, versículos 1 y 2, Jesús convoca a sus 12 discípulos y les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No el dolor de la espalda. Y luego da los nombres de los 12 apóstoles. Y vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Las señales de apóstol
han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Para ser un apóstol tenías que ser capaz de obrar milagros. Y vean esos 3 requisitos. Y te das cuenta inmediatamente que no hay nadie vivo el día de hoy que reúna estos 3 requisitos. Así que al menos un don del Nuevo Testamento, el don de apostolado, ha cesado. Y lo que eso significa es que hay una diferencia significativa en la obra del Espíritu Santo entre el tiempo de los apóstoles y el día de hoy, porque uno de los despliegues más milagrosos del Nuevo Testamento, el don de apostolado, desapareció con la era apostólica. Y esto también es significativo, que el don de apostolado haya cesado sin que el Nuevo Testamento lo afirme de manera clara. Al menos significa que no es imposible que otros cambios significativos sucedan con la finalización de la era de los apóstoles. Una vez que estás de acuerdo en que ya no hay apóstoles el día de hoy al mismo nivel que Pedro y Pablo, entonces has admitido que hubo un cambio mayor en la forma en que el Espíritu Santo daba los dones entre la era apostólica y la era posapostólica. De hecho, el don del Nuevo Testamento que está más frecuentemente conectado con los milagros, el don de apostolado, cesó. El tercer argumento para el cesacionismo es la naturaleza fundamental de los apóstoles y profetas. Su naturaleza fundamental como apóstoles y profetas. El Nuevo Testamento identifica a los apóstoles y a los profetas como el fundamento sobre el cual fue edificada la iglesia. Vayan conmigo a Efesios 2. Uno de los grandes gozos de mi vida ha sido pasar 3 años con mi congregación trabajando a lo largo del libro de Efesios. En el capítulo 2, Pablo establece un entendimiento fundamental de la iglesia. Y este nuevo hombre que ha sido creado, cuando los judíos y gentiles han sido traídos juntos y se ha creado paz entre ellos, y Dios ha traído la paz entre todas estas diferencias que los distinguían antes, pero que ahora han sido traídos juntos en Cristo. Y al final de este gran capítulo, él da una imagen de la iglesia con 3 ilustraciones. Y dice el versículo 19 que somos como ciudadanos en el reino de Dios. También ahí en el versículo 19 dice que somos miembros de la familia de Dios. Y luego da una tercera ilustración en el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Él dice, no solamente son ustedes ciudadanos del reino de Dios, no solamente son miembros de la familia de Dios, sino que también son como individuos, piedras individuales colocadas cuidadosa y meticulosamente por Dios en una estructura, y esta estructura es un templo en el cual Dios, nuestro Dios, va a ser adorado. Pero noten cómo describe esta estructura en el versículo 20. La iglesia, habiendo sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, la referencia a los apóstoles es clara y no hay mucho problema, mucha disputa acerca de esto. Pero ¿quiénes son los profetas? Debido a las implicaciones de largo alcance de este versículo, algunos carismáticos han venido con nuevas interpretaciones de quiénes son estos profetas. Algunos carismáticos han argumentado que Pablo quería decir que la iglesia estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. Pero en el contexto aquí es claro que Pablo se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. Y noten unos versículos más adelante, el capítulo 3, versículo 5, está hablando acerca de este misterio que ha sido revelado para él, el cual era un mayordomo, y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En el Antiguo Testamento, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Está hablando de los profetas del Nuevo Testamento. Otros carismáticos tomarán Efesios 2:20 y van a modificarlo y van a decir, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, quienes son los profetas. En otras palabras, los apóstoles son los profetas. Es un mismo grupo. Hay una razón lingüística para rechazar esta interpretación, pero también hay una razón contextual. De nuevo, el contexto hace claro
que los apóstoles y profetas son dos grupos separados. Vayan al capítulo 4, versículo 11. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, dos grupos distintos. Ahora vamos a ponerlo junto. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Pablo enseña que la revelación que vino por medio de los apóstoles y por medio de los profetas del Nuevo Testamento es el fundamento de la iglesia. Y la iglesia es edificada sobre ese fundamento. Y ustedes conocen la imagen. Bueno, Steve habló de esto también. La imagen del fundamento que ha sido terminado y ahora la superestructura es erigida sobre este fundamento, estos cimientos que ya han sido edificados. Y también lo usa Pablo esta ilustración en 1 Corintios 3, donde habla de este edificio, donde están añadiendo su obra a lo largo de los siglos, conforme se sigue haciendo la obra hasta el día de hoy, pero el fundamento es colocado por los apóstoles y la revelación que vino a través de ellos. Una vez que la revelación que Dios dio a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento estuvo completa, el fundamento o el cimiento estaba terminado, su obra estaba terminada, su rol estaba terminado. Y estos, como dijimos, ya no existen. Y ahora aquí en Efesios 2, Pablo dice que el rol de los profetas era también fundamental y también está completado. Entonces no debemos esperar ningún apóstol más, no debemos esperar ningún profeta más, no debemos esperar ninguna revelación adicional. El cuarto argumento para el cesacionismo es la naturaleza de los dones milagrosos. La naturaleza de los dones milagrosos del Nuevo Testamento. Si el Espíritu aún estuviera dando a los creyentes dones milagrosos, serían los mismos dones que encontramos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, los dones carismáticos que se afirman tener el día de hoy no tienen casi nada que ver con los dones del Nuevo Testamento. Consideren los siguientes ejemplos. El don de lenguas. De acuerdo a Lucas 2, el don del Nuevo Testamento, de acuerdo a Lucas en Hechos 2, este don era la capacidad de hablar en un idioma humano desconocido. Hechos 2, versículos 7 y 8, estaban sorprendidos diciendo que no son galileos estos que estamos hablando. ¿Cómo es pues que los escuchamos hablar cada uno en el idioma en el cual nacimos? Nuestro propio dialecto. Esos eran lenguajes conocidos, lenguajes en los cuales ellos habían nacido. Ahora vamos a la segunda ocurrencia que está registrada en el libro de los Hechos, en Hechos 11:15, cuando Pedro reporta el don de lenguas que fue dado a Cornelio y a su casa después de que se convirtieron. Esto es lo que dice Pedro en Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Es la misma cosa. Pedro dice, es exactamente lo que nos sucedió a nosotros. Entonces, lo que sucedió en la casa de Cornelio es exactamente lo que sucedió en Pentecostés, y lo que sucedió en Pentecostés está claro. Cuando Lucas reporta el tercer episodio de lenguas en Hechos 19, no hay nada absolutamente en el contexto ahí que indique que hubo algo diferente a lo que ya había sucedido en Hechos 2 y Hechos 10. Y piensen en lo que Lucas sabía. Cuando Lucas escribió el libro de Hechos, él sabía lo que Pablo había escrito 6 o 7 años antes en 1 Corintios 14. Él sabía lo que había sucedido en realidad en Corinto. Y sin embargo, Lucas define el hablar en lenguas como les oímos hablar en nuestro propio idioma o dialecto. No hace mención de nada extático. Ese era el don del Nuevo Testamento, hablar en una lengua o un dialecto conocido comparado con las lenguas de hoy que son hablar de manera extática. No es lo mismo. También el Nuevo Testamento habla de este don, incluyendo 1 Corintios 14, que era un don que tenía el propósito de edificar a otros. Las lenguas del día de hoy, por otro lado, son principalmente un lenguaje de oración privado. Entonces, el don de lenguas de hoy no tiene prácticamente nada en común con el don del Nuevo Testamento, excepto la palabra lengua. O consideren la naturaleza del don de profecía. Este también es diferente. El don del Nuevo Testamento y las manifestaciones que vemos el día de hoy son dos cosas diferentes.
Contrario a la doctrina carismática, en ningún lugar el Nuevo Testamento distingue entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. En vez de eso, el Nuevo Testamento iguala a los profetas del Antiguo Testamento con los del Nuevo. No hay ninguna diferencia en los términos que se utilizan. Simplemente permítanme amonestarlos a hacer esto. Vayan a lo largo del libro de Hechos y noten cada vez que aparece la palabra profeta, profecía, y van a ver que los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento están esparcidos sin que haya ni siquiera algo que nos haga pensar que hay una diferencia entre ellos. Eso significa que, así como los profetas del Antiguo Testamento hablaban de manera directa la palabra infalible de Dios, así también los del Nuevo Testamento. Así como los profetas del Antiguo Testamento, por sus palabras, eran evaluados en contra de la revelación previa, y una vez aprobados, como lo vemos en Efesios 2, sus profecías eran agregadas a la enseñanza de los apóstoles para formar el cimiento de la iglesia. De manera irónica, en Hechos 21:11, uno de los textos favoritos utilizados por los carismáticos para defender la idea de que la profecía del Nuevo Testamento es diferente de la profecía del Antiguo Testamento, el profeta Agabo usó exactamente la fórmula profética del Antiguo Testamento cuando dice: esto es lo que el Espíritu dice. No hay diferencia. Entonces, la profecía del Nuevo Testamento es una revelación directa e infalible. Pero eso no es a lo que se le llama profecía en el movimiento carismático del siglo XXI. El defensor más capaz del movimiento carismático, de las profecías carismáticas de hoy, es Wayne Grudem, y él admite que las profecías del movimiento carismático no se debería decir antes de ellas: así dice el Señor. En vez de eso, él sugiere que las profecías de la iglesia carismática el día de hoy deberían comenzar diciendo, lo cito: yo pienso que esto es lo que el Espíritu podría estar diciendo. Ese no es el don de profecía que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora consideren otro ejemplo, el don de sanidades. En el Nuevo Testamento, cuando alguien con el don del Nuevo Testamento, don de sanidades que vemos en el Nuevo Testamento, usaba este don, los resultados eran completos, inmediatos, permanentes e innegables. Cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de malestar. Y sin embargo, los supuestos obradores de sanidades que vemos el día de hoy son completamente opuestos. Son incompletos, temporales, cuando mucho, y completamente no verificables. Entonces, el despliegue de estos dones supuestamente milagrosos no son los mismos que vemos en el Nuevo Testamento. Y es interesante que muchos carismáticos están de acuerdo con esto. Por ejemplo, con respecto a la profecía, Wayne Grudem dice que ningún carismático responsable cree que la profecía del día de hoy es infalible, una revelación infalible e inerrante de Dios. Grudem continúa diciendo que hay un testimonio prácticamente uniforme en todos los sectores del movimiento carismático de que la profecía de hoy es impura y que contiene elementos que no deberían ser obedecidos o deberíamos confiar en ellos. Ahora, apreciamos a nuestro hermano, pero si ese fuera el estándar, si esto hubiera sucedido en los tiempos del Antiguo Testamento, hubieran matado a ese profeta. El teólogo de la tercera ola, Jack Deere, admitió en su libro Sorprendido por el poder del Espíritu Santo que los carismáticos modernos no afirman tener los dones apostólicos ni dones milagrosos o capacidades milagrosas. Cuando los carismáticos afirman que sus dones están al mismo nivel que los del Nuevo Testamento, y hay algunos que hacen esta afirmación de que sanan pulmones y pueden resucitar a la gente, casi siempre vamos a vivir que son simplemente rumores, y si son rumores no se pueden verificar legítimamente. Entonces, la naturaleza del don de los dones practicados el día de hoy por los carismáticos no es el mismo que el don o los dones del Nuevo Testamento, y por eso es que no son los dones del Nuevo Testamento. Un quinto argumento para el cesacionismo es el testimonio de la historia de la Iglesia. Y ahora comencemos con la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y vemos que la práctica de los dones milagrosos declinó aún durante el periodo apostólico. Pentecostés y los eventos de Hechos 2 ocurrieron dentro de un rango de 10 días después de la ascensión del Señor. La segunda mención de las lenguas en Hechos 10:46 ocurrió algún tiempo durante los siguientes 14 años antes de la muerte de Santiago en el año 44 después de Cristo. La tercera mención en Hechos 19:6 ocurrió temprano en el ministerio de Pablo en Éfeso. Esto
en la primera mitad de los años 50 después de Cristo. Primera de Corintios, que es el único libro fuera de Hechos que habla de las lenguas, fue escrito en el año 55-56 después de Cristo. Ahora, si alineamos las epístolas del Nuevo Testamento basados en la fecha en que fueron escritas, Primera de Corintios sería la cuarta epístola inspirada que escribió Pablo, después de Gálatas y Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y Pablo escribiría 9 epístolas más, 9 epístolas canónicas, después de Primera de Corintios, para 6 diferentes iglesias, y nunca menciona nuevamente el don de lenguas. En las epístolas pastorales, en Primera y Segunda de Timoteo y Tito, los libros escritos ya hacia el final del ministerio de Pablo, como directivas permanentes para el ministerio postapostólico en la iglesia, no hay ni una sola mención de los dones milagrosos. Y esto viene a un clímax en Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en el Antiguo Testamento, en estos postreros días, es una expresión que los judíos tenían para los tiempos del Mesías, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La última palabra de Dios es por medio de su Hijo, a quien Él constituyó. Por eso es que cuando venimos al capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y continuar argumentando, el castigo por desobedecer el primer pacto fue muy severo. ¿Cuánto más severo no será el castigo que traigamos sobre nosotros si desobedecemos a este nuevo pacto? Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora quiero recordarles que el libro de Hebreos fue escrito casi con certeza justo después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto nos da un marco de tiempo para que vean cómo el escritor de Hebreos se refiere a los dones milagrosos o a las cosas milagrosas. Y dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada. Bueno, ahí está la primera generación, el Señor. Luego una segunda generación. Dice, nos fue confirmada. Este mensaje fue confirmado a nosotros por los que creyeron, por los que oyeron, y esos fueron los apóstoles. El escritor de Hebreos se está poniendo a sí mismo en una tercera generación. Y dice que en la segunda generación, Dios también testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagrosos y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Justo antes del año 70 a.C., justo después de 70, dice, eso fue antes, esto es lo que sucede ahora. Eso es algo que el Señor y los apóstoles hicieron y nosotros fuimos testigos. Entonces, en el flujo cronológico de la historia inspirada del Nuevo Testamento encontramos que aún antes de que las Escrituras fueran completadas, los dones milagrosos ya habían comenzado a declinar. Los milagros que tenían el propósito de confirmar el mensaje de los apóstoles había comenzado a morir. Y esta es la realidad del registro histórico del Nuevo Testamento. Ahora, cuando dejamos la historia del Nuevo Testamento y descubrimos que el testimonio de la Iglesia después del Nuevo Testamento, de la era del Nuevo Testamento, es exactamente el mismo en lo que se enseñaba y lo que se practicaba, que los dones milagrosos cesaron con los apóstoles. Y aquí hay un par de ejemplos de diferentes periodos de la historia de la Iglesia. Y aquí está Juan Crisóstomo, el gran exégeta, en los años 300, en los 300, hablando de 1 Corintios 12, dice, todo este lugar es muy oscuro, pero la oscuridad se produce por nuestra ignorancia de los hechos a los que se refiere y por el cese de lo que antes sucedía, pero que ahora ya no tiene lugar. Agustín, escribiendo al final del siglo IV, dijo, en los primeros tiempos el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, dándoles dones de lenguas, para hablar lenguas que no habían aprendido, y según él les daba que hablaran. Pero eso fue hecho como una señal que ya terminó. Ahora, avanzando hasta la época de la Reforma, Martín Lutero, este derramamiento visible del Espíritu Santo era necesario para el establecimiento de la iglesia primitiva, como también los milagros que acompañaban al don del Espíritu Santo. Una vez que la iglesia fue establecida y adecuadamente advertida por estos milagros, las apariciones visibles del Espíritu Santo cesaron. Juan Calvino,
el don de sanidades, como el resto de los milagros que el Señor quiso que fueran traídos por un tiempo, ha desaparecido para hacer que la predicación del Evangelio sea maravillosa para siempre. Jonathan Edwards escribe de los extraordinarios dones que nos fueron dados para establecer el fundamento de la iglesia, pero ya que fue terminado el canon de la Escritura y la iglesia cristiana estaba completamente fundada y establecida, estos dones extraordinarios han cesado. Charles Spurgeon dice: esos dones milagrosos tempranos ya se han ido de nosotros. B.B. Warfield escribe: estos dones eran distintivamente la autentificación de los apóstoles, eran parte de los credenciales de los apóstoles como los agentes autorizados de Dios al fundar la iglesia. Funcionaron así, confinándolos a la era apostólica, a la iglesia apostólica, y necesariamente pasaron con ella. El obrar milagros, que fue diseñado por Dios para revelar poder, no puede esperarse que continúe. De hecho, ya no continúa una vez que la revelación que la acompañaba ha sido terminada. Y bueno, cuando tengan el libro de Strange Fire, en el apéndice van a encontrar varios recursos más a los cuales pueden ir, otras citas. Y aunque es cierto que hay reportes de milagros que están esparcidos a lo largo de la historia de la iglesia, hay un testimonio consistente de los líderes clave de la iglesia de que los dones revelatorios y milagrosos terminaron con la era apostólica. Y francamente, esto suscita un problema enorme para nuestros amigos continuacionistas. Como Sinclair Ferguson ha expresado, el continuacionismo no provee ninguna explicación teológica convincente para la desaparición de ciertos dones durante la mayor parte de la iglesia, de la historia de la iglesia. No hay forma de explicarlo. El sexto argumento para el cesacionismo es la suficiencia de las Escrituras. El Dr. Lawson planea abordar este punto más adelante, simplemente déjenme mencionarlo brevemente. El canon de las Escrituras se cerró con las Escrituras de los apóstoles y sus compañeros autorizados. En muchos lugares, el Nuevo Testamento enseña que el resultado de que la revelación de Dios haya sido completada es una Escritura todo suficiente. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya no falta nada. El hombre de Dios no necesita ninguna revelación adicional de Dios, ya la tiene toda aquí. Jesús no nos está llamando o nos está equipando por medio de un bestseller del siglo XXI. Más bien nos está llamando y enseñando por medio de su Espíritu, por medio de un bestseller que tiene de 2000 a 3000 años de antigüedad. El Espíritu habla por medio de su palabra. En 1539, Lutero, comentando el Salmo 119, escribió: Dios quiere darte su Espíritu solamente por medio de la palabra externa. Lutero amaba esta expresión, la palabra externa. Dios nos ha dado un libro que no es subjetivo, está fuera de nosotros. Está en palabras y oraciones y párrafos que podemos estudiar y es externo a nosotros. No tenemos que preguntarnos si el mensaje que tenemos en la mente es de Dios o no. Tenemos un mensaje de Dios. Lutero también escribió: el hombre que quiere escuchar a Dios, lea las Sagradas Escrituras. Ahora hay un argumento, un séptimo y último argumento para el cesacionismo. Y son las reglas que el Nuevo Testamento pone para los dones milagrosos. Vayan conmigo a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, donde Pablo da guías específicas de cómo deben ser utilizados o practicados en la iglesia dos de los dones milagrosos. Primero que nada, versículos 27 y 28, al hablar en lenguas. Dice: siempre que el don bíblico de lenguas se practicara, había reglas que debían seguirse. Primero que nada, si alguno habla en lengua, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y segundo, dice, y por turno, uno a la vez. Tenía que haber orden, tenía que haber estructura, porque eso es como Dios. Eso es parecido a lo que Dios hace. Y en tercer lugar, tenía que haber uno que interpretara, dice al final del versículo 27. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. A nadie se le permitía hablar en lenguas
en la reunión de la iglesia, a menos que hubiera alguien que entendiera esa lengua y la pudiera interpretar lo que se estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a saber alguien si estaba diciendo la verdad o no? Bueno, en boca de 2 o 3 testigos tenía que ser confirmado todo asunto. En cuarto lugar, las mujeres no se les permitía hablar en lenguas en la reunión de la iglesia. Dice el versículo 34, las mujeres deben mantener silencio en las iglesias porque no les permite hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley dice. Versículos 29 al 34, Pablo continúa regulando la práctica del don de profecía del Nuevo Testamento. Entonces, regla número 1, 2 o 3 profetas. Versículo 29 hablen 2 o 3. En segundo lugar, otros profetas en la congregación debían evaluar a esas profecías en contra de la revelación previa. Versículo 29 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Debe hablar uno a la vez. Versículo 30. Y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Tenían que profetizar uno por uno para que todos pudieran aprender y todos fueran exhortados. Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Versículo 34. Ahora quiero que vayan a estos versículos y piensen en esos lineamientos. Trágicamente, la mayoría de las prácticas carismáticas del día de hoy por completo hace a un lado a estas normas bíblicas. Así que no solamente no son los dones del Nuevo Testamento, sino que se oponen a la práctica que se establece en el Nuevo Testamento. Se ignoran. La mayoría de la práctica contemporánea de los carismáticos no honra a Dios. De hecho, de manera rutinaria, contrista y desobedece al Espíritu. El resultado no es la obra del Espíritu, sino que es una obra de la carne. Una clara rebelión, aun si fueran los dones del Nuevo Testamento. Entonces, hay 7 argumentos bíblicos para el cesacionismo. ¿Cómo debemos responder a estos argumentos? Déjenme hablarles en primer lugar. Si ya están convencidos, si ya son cesacionistas convencidos, no reacciones de manera excesiva ni le restes importancia al rol crucial del Espíritu en tu vida. John nos dio una lista maravillosa esta mañana donde se dice lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. No permitas que la obra del Espíritu Santo sea secuestrada por aquellos que abusan de su nombre. En segundo lugar, aférrate a tu confianza en la palabra todo suficiente. Pronto seremos minoría, pero estamos en la postura histórica de la iglesia a la luz de las Escrituras. En tercer lugar, conoce lo que crees y por qué lo crees. En cuarto lugar, rechaza toda forma de revelación continua, incluyendo la forma evangélica favorita, esas impresiones subjetivas de la voluntad de Dios. Nunca digas, Dios me dijo. Nunca digas, tengo un sentimiento que proviene de Dios. Dios nos ha dado, como dijo Lutero, la palabra externa. Aquel que hable, que quiera hablar las cosas de Dios, que lea la Biblia. Para darle crédito al movimiento carismático, es algo místico que ellos creen que Dios está revelando fuera de su palabra. Ahora responde con sabiduría a los diferentes tipos de continuacionistas. Hay diferentes tipos. A los falsos maestros que, junto con sus prácticas carismáticas, niegan las doctrinas cardinales de la fe cristiana, el Jesús bíblico, el Evangelio bíblico. No tengas temor de decirles con Jesús: cuando tú haces un prosélito, lo estás convirtiendo 2 veces más hijo del infierno de lo que tú eres. No tengas temor de usar el lenguaje de Judas y de Segunda de Pedro. No tengas temor de decir con Pablo que ellos enseñan otro evangelio, y si no renuncian a ese falso evangelio, entonces sean anatema, sean malditos. A los carismáticos que han entrado a este movimiento de prosperidad, y como dijo Juan, son la mayoría, confróntalos con el evangelio bíblico, desafiándolos a dejarse de la influencia del movimiento de la prosperidad y examinarse a sí mismos para ver si están en la fe o si simplemente están siguiendo el pan que Jesús les daba, como hicieron aquellos del primer siglo. Ahora, cuando se trata de nuestros hermanos carismáticos, aquellos que profesan fe en el Jesús bíblico y en el verdadero evangelio bíblico, hay que hacer esto.
Con gracia, hay que aclararles la naturaleza de los dones espirituales como lo hicimos esta mañana. Hacen un argumento bíblico para defender el cesacionismo. Recuérdales cómo la Biblia nos da directivas de cómo ejercer estos dones y trátalos como hermanos, pero no les restes importancia a la seriedad de las diferencias que tenemos con ellos, porque lo que está en juego es las Escrituras. Ahora, si tú no estás convencido, déjame desafiarte. No te permitas a ti mismo, por causa de la paz, simplemente dejarte convencer de una posición. No adoptes la postura cauteloso pero abierto, debido a un mero deseo de mantener la paz, la aceptación entre sus semejantes, simplemente porque eso es lo que está bien en este momento. Sé, como los hermanos de Berea, que escudriñaban las Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Escuchen a Martín Lutero. Si yo profeso con la voz más fuerte y la exposición más clara toda porción de la verdad de Dios, excepto precisamente ese pequeño punto que el mundo y el diablo están atacando en este momento, no estoy confesando a Cristo, no importa qué tan enfático esté confesando a Cristo. Cuando la batalla se endurece, entonces se demuestra la lealtad del soldado si permanece firme, aun cuando todos los demás estén huyendo en el campo de batalla. Y si él se mantiene firme en ese punto, que Dios nos ayude a ser fieles para defender su palabra. Oremos juntos. Padre, toma estas cosas y séllalas en nuestros corazones. Te agradecemos, te bendecimos, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, porque nos has dado la palabra externa sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Nos ayuda a no estar sujetos a los vientos de doctrina, a las impresiones. Padre, te bendecimos. Ayúdanos a ser fieles. Hasta que tú vengas, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este ha sido un programa especial producto de una traducción simultánea, predicado en la conferencia Fuego Extraño, llevada a cabo del 16 al 18 de octubre del año 2013.